Bueno, bien, mientras va ingresando el resto de los compañeros, estábamos con un tema, ¿no? Un tema cultural, un tema de valores y costumbres, además, que han sido transmitidos a través del tiempo a todos nosotros que conformamos este Estado, ¿no? No es nada fuera de lugar, compañeros, nada que, nada que nos pueda sorprender como si fuéramos unos gringos y llegáramos a esta ciudad, a este país, a poder ver este tipo de situaciones que para nosotros ya tal vez de cierta forma ha sido normal. Algunos de ustedes también han debido ir a ver ese solsticio de invierno que ya se va a dar en estos meses de mayo hacia junio, creo que es el solsticio, ¿no? En la ciudad de Quillacollo, donde sacrifican, ¿no?, una llama y le cortan ahí, y bueno, ¿no? Incluso alguna vez en colegio nos quisieron llevar. Y bueno, dada los comentarios, compañeros, que nos referían a los cursos, otros cursos que sí fueron, nunca me llamó la atención de ir porque realmente me dolería ver cómo pueden sacrificar a un animal, pero son situaciones que se ven, que son reflejadas a partir de nuestra cultura y que de cierta manera la Constitución nos llama, o en este caso, obviamente sí, la Constitución nos llama a respetar, ¿no? Entonces, son temas que tal vez son muy profundos y que, bueno, no van a ser sujetos de nuestro análisis profundo, obviamente, porque nos vamos a abocar y desde siempre vamos analizando la norma, nuestra misma Constitución, para poder llegar a entenderla mejor. Tenemos en pantalla, obviamente, nuestra Constitución. La hemos visto a partir del artículo 190 en sus primeros dos parágrafos. El 191 de nuestra Constitución nos va a venir a referir que esta jurisdicción la cual estamos analizando va a ser fundamentada en un vínculo particular de las personas que obviamente son miembros de esta nación o pueblo indígena campesino. Pueblo indígena originario, pero todos nos sentimos originarios porque hemos nacido en esta tierra, pero sin embargo tenemos que aprender a diferenciar esa nación o pueblo indígena originario que lleva sus procedimientos establecidos ya desde hace mucho tiempo. Tal vez incluso la misma ciudad no ha ingresado todavía dentro de sus territorios. Lo vemos ahí y hemos hablado dentro de esta pandemia de algunos pueblos indígenas originarios que sí están alejados y que no dejan que se entrometan, ¿no?, la misma ciudad a la cual esta corresponde allá en Santa Cruz, ¿no?, Pando, Beni, donde existen realmente indígenas originarios campesinos que se basan en sus procedimientos y sus normas. Situaciones, pero que sin embargo pueden llegar a salir de todo lo establecido y los parámetros normativos, que pueden llegar a configurar un delito, obviamente. Porque como nosotros estamos analizando y los docentes en materia penal de nuestra universidad seguramente ya les han referido que no existe ese parámetro de justicia comunitaria como a un principio han tratado de hacerlo ver, ciertos asesinatos
feminicidios y otros que han sido o que se han realizado dentro de poblaciones alejadas. Es una población alejada de la ciudad de hasta 200, hasta 100 kilómetros, creo que todavía sigue siendo cerca. Hablamos de pueblos originarios, indígenas, campesinos originarios, que están mucho más allá, compañeros, que realmente no tienen mucho contacto con lo que es la ciudad, que generalmente no salen incluso de sus lugares de origen, ¿no es cierto? Entonces, se rigen necesariamente bajo esos procedimientos, y es para eso que esta Constitución del 2009 nos va a dar y reconocer esta jurisdicción que es importante para lo que es el establecimiento de derechos de este tipo de pueblos indígenas, obviamente. Esa jurisdicción indígena originaria campesina, como nos dice el parágrafo segundo, se ejerce dentro de ciertos tipos de ámbitos que tienen vigencia personal, nos dice, material y territorial además. Personal, ya sabemos a qué se refiere. Material y territorial, vamos a ver respecto a cada uno de estos puntos que nos ha mencionado en los incisos del 1 al 3. Estas personas están dentro de la jurisdicción de los miembros de la nación de pueblo indígena originario campesino, ya sean que estos sean actores, ¿no? Que sea que actúen, nos dice, como actores o demandando denunciantes o querellantes, denunciados o imputados recurrentes, o a fin de cuentas, recurridos. Pero la jurisdicción conoce ciertos tipos de asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad a lo establecido en la ley de deslinde jurisdiccional, que le va a dar las atribuciones de que puedan conocer asuntos netamente que son de ese conglomerado de indígenas originarios campesinos. Esa jurisdicción se va a venir a aplicar además a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan, ¿no?, dentro de esa jurisdicción, o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción, obviamente en el pueblo indígena original campesino. Dentro del primer inciso ya nos da los parámetros de quienes están inmersos en esta jurisdicción. La nación, el pueblo indígena originario campesino, ya sea que estén como actores o demandando, dicen, ¿no? También todos los que puedan llegar a ser denunciantes, creyentes, denunciados, imputados, recurrentes o recurridos, todos en las formas que la misma norma o el mismo procedimiento que hablamos de denunciantes, creyentes, podemos hablar en materia penal, nos viene a establecer. Como les digo, compañeros, estos aspectos, además, que nosotros vemos en la Constitución, vienen a ser desarrollados en la Ley 025, que nosotros vamos a ingresar a ver en un momento. Esperemos, bueno, dudo que terminemos en esta clase este tema, pero que sin embargo vamos a irlo viendo dentro de las siguientes clases. El día de mañana también tenemos clase, compañeros, por si acaso en la noche, y al mismo tiempo tienen que saber de que nuestro segundo parcial ya está cerca. Bueno, estamos a casi un mes, ¿no?, de Derecho Constitucional 2, el 10 de junio. Díganos, Juan Marcelo. Doctor, no le entiendo esta partecita que dice la ley de deslinde jurisdiccional. ¿Qué es lo que nos quiere hacer entender? Por favor, doctor. ¿Ya? Hay una ley, obviamente, como nosotros conocemos y tenemos que entender que dentro de la Constitución van a nacer ciertas normativas específicas para cada uno de estos temas que de cierta forma nosotros estamos analizando. Los parámetros generales nos da la Constitución, van a ser replicados en la Ley 025 respecto al tipo de procedimiento que va a existir dentro de este tipo de jurisdicciones, pero que sin embargo estos asuntos respecto a los indígenas originarios campesinos son desarrollados en una ley de deslinde jurisdiccional, dentro de los cuales se van a ver los procedimientos que ellos van a aplicar, que no van a estar enmarcados, obviamente, en temas más allá de lo que pueda establecer este. ¿Por qué? Porque obviamente si hablamos de un tema penal, como les he dicho, no podemos inmiscuir un tema específico como la justicia comunitaria. Ahí dentro de la ley de deslinde jurisdiccional nos tiene que referir, por ejemplo, cuál es la definición concreta y correcta de lo que es la justicia comunitaria. Algunos ven la justicia comunitaria como algunos latigazos, ¿no?, como vemos, y alguna vez he visto un video de Perú,
que hablamos de poblaciones lejanas donde, ¿no? El hecho de poder, de que se haya robado, ¿no? Se le dan unos latigazos, tal vez podemos verlo, pero tampoco lo están matando, ¿no? De que el cacique, la persona quien representa a la comunidad, tenga que determinar como si fuera un juez un castigo. Tampoco le van a cortar la mano porque ha robado, ¿no es cierto? Ya estaríamos hablando nosotros ya de un tema netamente penal, entonces son parámetros que no se pueden ir más allá. Y si se fueran más allá, compañeros, estaríamos hablando ya de que ingresan a un procedimiento distinto ya. Que obviamente, a denuncia de quien pueda llegar a ser el afectado, va a iniciarse un procedimiento. Un procedimiento ante la fiscalía, ¿no? Obviamente ante la denuncia del afectado, ante la fiscalía, tal vez la determinación de días de impedimento respecto a un hecho irregular, pero que sin embargo también estamos hablando, ¿no? Esa ley de deslinde jurisdiccional nos tiene que venir a referir esos aspectos importantes que no tienen que avasallarse tampoco a temas netamente que son penales, civiles, entre otros, ¿no es cierto? Sino que de cierta forma son reconocidos dentro de esta normativa de la Constitución y que nos va a dar esos parámetros esta ley de deslinde jurisdiccional. Díganos, Lidia. O sea, doctor, en otras palabras, estamos diciendo de que por más que ellos tengan sus costumbres, sus leyes y todo, deben de respetar lo que es nuestro código penal para sancionar a las personas por robo, por hurto, y no hacer las barbaridades que vemos en la tele, que los queman vivos y todo eso. Sí, Lidia, exactamente. ¿No? Tiene mucha razón y gracias por su opinión, porque las opiniones que nos dan cada uno de ustedes, compañeros, nos vienen un poco más a aclarar el tema que nosotros estamos viendo y abarcando, obviamente. ¿No? Y tenemos que entender eso, ¿no? De que ese tema no se va a venir a inmiscuir en lo que es otros temas más allá que podemos nosotros verlos, como el tema penal que es relevante, porque no se pueden transar muertes, compañeros. Ya obviamente pueden ver como justicia comunitaria, que dentro de les doy el ejemplo nada más, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero que sin embargo tenemos que entenderlo de esta manera, ¿no? El hecho de que haya existido una violación dentro del campo, ¿no? Nacido el bebé porque ellos no conocen de procedimientos, pudiesen no conocer de procedimientos, y les hablo de procedimientos quirúrgicos para poder interrumpir el embarazo, que no es deseado. Una vez nacido el bebé, ya la madre agarra o mata y bueno, ¿no? Tal vez lo ven común ellos, pero son situaciones que no pueden verse o que no pueden ser determinadas, por ejemplo, para la interrupción de esa concepción, de ese embarazo, por parte de un cacique o alguien que venga y diga, no, entonces una vez que nazca lo matamos para que quedemos a la par, no. Entonces son situaciones que escuchamos a menudo, ¿no? Y que escuchamos incluso en poblaciones alejadas que se lo han llevado a mi hijo y lo han metido a la mina, ¿no? Y situaciones que ya pasan más allá de una costumbre. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, no pueden estar delimitadas pues en una ley de deslinde jurisdiccional, no pueden estar determinadas en una normativa específica, como si hubiese una protección para ese tipo de hechos irregulares, que tal vez digo, son comunes dentro de poblaciones alejadas, o poblaciones que ingresan realmente dentro de esta jurisdicción, que es la jurisdicción de los pueblos indígenas originarios campesinos dentro de nuestro Estado plurinacional. A eso nos referimos entonces, compañeros. El artículo 192 nos habla de que toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, pero dentro de su jurisdicción, no fuera de la jurisdicción indígena originaria campesina, no más allá. No podemos tampoco tergiversar, ¿no?, de que esta jurisdicción les va a dar atribuciones de hacer lo que les da la gana a quienes se puedan denominar indígenas originarios campesinos. Tampoco podemos ver de que tenga que existir ese tipo de atropellos, ¿no es cierto, compañeros? Porque va a ser la ley de qué, del más fuerte o qué, compañeros, ¿no? Entonces, esa situación no podemos atravesar por esa situación más bien. Pero que, sin embargo, esa autoridad pública
puede acatar esa jurisdicción o esas decisiones que vayan a ser tomadas dentro de esta jurisdicción, pero bajo parámetros específicos. Vamos a ver un poco más de este tema en la ley 025. A ver, vamos a analizar a partir del artículo, como les he venido diciendo, en nuestra ley 025 de esta jurisdicción indígena originaria campesina, el artículo 159 y siguiente de la ley 025. Vamos a analizar más adelante, obviamente. Ese tercer parágrafo, segundo parágrafo de la 192 nos viene a referir que en cuanto al cumplimiento de todas las decisiones de esta jurisdicción indígena originaria campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado con la finalidad, obviamente, de que puedan ser ratificados o puedan tener esa valoración, ¿no? Una valoración específica para que puedan darles esa tuición de que puedan ser acatadas, puedan ser cumplidas para el cumplimiento de esas decisiones. Obviamente, todas esas que tienen que estar enmarcadas en parámetros, ¿no? Dentro de lo correcto, dentro de lo que pudiésemos nosotros ver parámetros específicos que no pueden avasallar otras materias, obviamente. Desde siempre, dentro de cada una de las, y estando dentro de cada una de las jurisdicciones, el Estado tiene la obligación de promover, de fortalecer esta justicia indígena originaria campesina, de fortalecer la ley del deslinde jurisdiccional, donde nos va a determinar, y dice, ¿no? Determinará los mecanismos de coordinación, cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. Y otro tema que ingresa dentro de este es la jurisdicción agroambiental con relación a la jurisdicción indígena originaria campesina. Ha habido mucha relevancia en los temas del TIBNIS, del avasallamiento de tierras, ¿no? El año pasado hemos visto que han quemado, ¿no? Hectáreas enteras, enormes cantidades de tierra con la finalidad de poder plantar. Y bueno, hay personas que son colonos, obviamente son denominados colonos porque van a colonizar, como nos dicen, ¿no? Hay algunos que se ofenden, compañeros, ¿no? Alguna vez, no recuerdo muy bien, un policía, creo que era un amigo policía, le dijo a uno del Chapare colono y bueno, se armó ahí ¿no? Pero sin embargo son situaciones que son verdad, ¿no? Ingresan más allá de donde ya, ¿no? De donde está la ciudad y de cierta forma vienen a colonizar ciertos aspectos, por eso son denominados colonos, ¿no? Dentro de lo que son el ámbito territorial, obviamente. Entonces, esos aspectos hemos visto inmiscuidos, hemos visto que ha habido cierta afección y que la sociedad ha respondido de cierta manera, ¿no? De cierta manera positiva, tal vez, a favor, perdón, de la naturaleza y de lugares que son santuarios de animales y otros, ¿no es cierto?, que se han tratado de avasallar y que, bueno, creo que la situación esa no ha parado, ¿no? Que más bien esa situación ha continuado. No sé cuál será la necesidad de que tengan que ingresar a esos territorios, pero sin embargo nosotros desconocemos, no vemos las verdaderas intenciones que pueda existir, compañeros, pero tiene que haber por parte del Estado un control específico. Porque es a él a quien se le tiene que echar la culpa a partir, como podríamos verlo así, ¿no? El artículo 192 en este tercer parágrafo, que él tiene que, en primera instancia, promover, fortalecer esta justicia, viendo más allá, además, de lo que es el deslinde jurisdiccional, tiene que, como nos dicen, ¿no? Existir una cooperación entre esa jurisdicción indígena campesina y la jurisdicción agroambiental, de no avasallar, de no irse más allá, ¿no? Son jurisdicciones que están constitucionalmente reconocidas y que son plasmadas en normas específicas, y que dentro de los parámetros dentro de los cuales se encuentran inmersas esta específicamente jurisdicción, además de la otra también, está vamos a compartir el artículo 159 de lo que es la ley 025. ¿Cuál es la naturaleza? No hablamos de naturaleza
natural, ¿no? Obviamente hablamos de la naturaleza que tiene esta jurisdicción específica. Habla de la vigencia y ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia de las naciones, pueblos indígenas, campesinos. 159 de la Ley 025. Todas estas funciones tienen que ser ejercidas a través de las autoridades y además de los principios y valores y normas, así como procedimientos propios que pudiesen llegar a tener estos. Los alcances que existen a partir de esta jurisdicción, como nos dice el 160, llegan a fundamentarse en un vínculo particular de las personas que son miembros de esa respectiva nación o de ese pueblo indígena originario campesino. Se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material, territorial, como ya lo hemos visto, dentro de lo agroambiental, y que los miembros de esta nación, pueblos indígenas originarios campesinos, sean quienes actúen como actores demandados, como denunciantes, como querellantes, como denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. Como un alcance específico que tiene esta ley respecto a las jurisdicciones que tienen, indistintamente de la que nosotros hemos visto con anterioridad, que es la jurisdicción agroambiental, volvemos a repetir este aspecto esencial. Hablamos de la aplicación de las relaciones y hechos jurídicos que llegan a realizarse, que se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Todo tipo de relaciones y hechos jurídicos que pueden nacer y que nacen además de esa jurisdicción. Nos vuelve a referir con relación a lo agroambiental, que esta jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado. Este respeto que se tiene que dar a partir de, este respeto que se tiene que dar a partir del alcance que tiene su misma ley. A partir de esas disposiciones que son fundamentales dentro de esta jurisdicción. No vamos a ingresar más allá, compañeros, no vamos a ingresar a analizar esos aspectos respecto sobre lo que es la ley de deslinde, precisamente porque no es necesario que abarquemos ese tema y que sin embargo vamos a ver seguramente en materia agraria ya todos estos aspectos que vienen a rellenar la materia de lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina, que nosotros, a partir de lo que nos refiere a la Constitución Política del Estado, lo estamos viendo. Nos habla de apoyo del Estado en el artículo 161, siendo que el Estado tiene que promover, fortalecer esta justicia, como nos dice la misma Constitución. Tiene que existir condición respecto a las decisiones, dentro de que toda autoridad pública o persona tiene que acatar esta jurisdicción indígena originaria campesina. Si se dan cuenta, estos artículos incluso están inmersos dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Demanda de apoyo público, existe la demanda de apoyo público para el cumplimiento de las decisiones de esta jurisdicción indígena originaria campesina, donde las autoridades de esa jurisdicción van a solicitar del apoyo de cualquier tipo de autoridad competente del Estado para poder ayudar al cumplimiento de todo lo que se pueda determinar dentro de esta jurisdicción. La importancia de esta jurisdicción, compañeros, se va a dar a partir siempre y cuando sea específicamente sobre esta jurisdicción. No todos los pueblos son indígenas originarios campesinos. No podemos ver ciertas poblaciones cercanas a la ciudad, ¿no?, que nos refieren acá, por ejemplo, en Vinto hemos visto dentro de los conflictos, que si no somos indígenas originarios campesinos, pues son de Vinto, ¿no? Entonces son situaciones, o de Sacaba, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que aprender a delimitar dentro de los parámetros que nos da la misma Constitución. Y además, más aún dentro de lo que la Ley 025 viene a ratificar en estos aspectos sobre lo que es esta jurisdicción, que de cierta manera, como hemos visto para algunos compañeros, causa demasiada relevancia, demasiada tal vez duda respecto a temas controvertidos dentro de nuestra sociedad,
y que sí, ¿no? De cierta manera han marcado un hito en las situaciones que hemos atravesado nosotros como sociedad. Entonces, hemos terminado, compañeros, con este tema. No quiero conflictuarlos más allá. No quiero que tampoco veamos algunos aspectos que no están dentro de lo que es el derecho constitucional, pero que sin embargo nos llevan y nos ayudan a llegar a entender mejor de lo que nosotros estamos hablando, con las aportaciones que cada uno de ustedes hace o realiza en la clase. ¿Hay alguna duda? Ahí Jade dejó abierto su micrófono. Jade, pensé que quería participar, ya le estaba por poner nota ya de 10, sin ver los trabajos prácticos ya de Jade. ¿Hay alguna consulta? Díganos. ¿Qué es eso? Síntesis, o sea, en resumen, ¿cuál es el objetivo de la vecina? Perdón, Juan Marcelo, se ha cortado un poquito su consulta. El objetivo No. de... Lo que le quería decir en síntesis, ¿qué es la jurisdicción indígena campesina, originaria, perdón? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el objetivo, digamos, de esto? Del análisis de... Claro, ya está bien. Ahora sí lo hemos entendido. El objetivo que tiene el análisis de esta jurisdicción es de que a partir de la Constitución del 2009, compañeros, es una jurisdicción que ha sido y que ha tomado relevancia dentro de lo que es la Constitución política del Estado. El reconocer estas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ha tomado tal relevancia que de cierta forma está reconociendo en una jurisdicción especial o específica a estos, con la finalidad de reconocer sus costumbres, con la finalidad de reconocer sus principios, con la finalidad de reconocer esos valores culturales que tienen estos pueblos, y asimismo de reconocer, y principalmente tal vez a lo que a nosotros como abogados nos importa, de reconocer todas sus normas, de reconocer todos sus procedimientos que tienen inmensos ellos mismos. Ya les he referido yo y les vuelvo a referir, ¿no? La Constitución, ¿no?, nace, y obviamente tenemos que entenderla como una norma que viene a establecer ciertos parámetros generales, que nos viene a regular a nosotros en cuanto a ciertos tipos de comportamientos, a dar derechos y otros, ¿no es cierto? Dentro de esa situación, compañeros, deme un momentito, Lidia, dentro de esa situación, nosotros tenemos que ver de que el hecho de que no se haya reconocido en constituciones anteriores ciertos derechos, o se haya tal vez mencionado a todos los pueblos indígenas o indígenas originarios de nuestro país, pueblo indígena ayoreo, ¿no?, entre otros que no recuerdo en este momento, también todos, que existen demasiados reconocidos. No quiere decir que ellos no hayan estado inmersos dentro o reconocidos con derechos dentro del resto de las constituciones. No es así. Pero que sin embargo, a ver, tal vez Patricia, a ver qué nos quiere decir. Buenas noches, doctor. Entonces, viendo este capítulo cuarto, en sí la jurisdicción indígena se está ya occidentalizando y ya no va a ser una ancestral. Estoy equivocándome en esa parte. No, obviamente no. Lo único que hace la Constitución es reconocer los parámetros generales o reconocer a esta jurisdicción indígena originaria campesina con la finalidad de que ésta pueda llegar a tener una regulación, ¿no?, con la finalidad de que ésta tenga específicamente, ¿no?, aspectos que tal vez no han sido reconocidos con anterioridad, supuestamente, que de cierta forma, ¿no?, les dé y reconozca además todas estas, ¿qué podemos decirle?, todos estos principios, valores, normas, procedimientos que tienen ellos. Ahora sí, Lidia, díganos. En realidad, doctor, lo que yo he entendido de estos 3 artículos que estamos tocando en este tema 4 es que
las 36 poblaciones originarias indígeno-campesinas de nuestro país ya se encuentran en la Constitución Política del Estado para que así se respete y se los tome en cuenta para hacer prevalecer sus costumbres en nuestra Constitución y también para que nosotros como abogados sepamos cuál es lo real que es originario y campesino y que no, digamos, como lo que hablábamos del derecho a la vida. ¿O estoy equivocándome, doctor? No, está muy bien, muchas gracias Lidia por su aporte nuevamente. Y es verdad, es tal cual también como nosotros estamos entendiendo, que tenemos que aprender a diferenciar este tipo de jurisdicciones y a respetar estos parámetros, ¿no? Tampoco nosotros podemos ingresar y avasallar dentro de una jurisdicción en la cual nosotros no vamos a tener ningún tipo de competencia, ¿no? Ir a tratar de ver aspectos que son netamente tratados dentro de esta jurisdicción indígena originaria campesina en uno de los pueblos, no puede causar cierta afección y cierta disminución de sus valores culturales, de esas normas y procedimientos que ellos mismos aplican, ¿no es cierto? Pero que también tenemos que hacer notar de que estos valores y principios o procedimientos propios que ellos tienen no pueden irse más allá de lo que también está determinado en el resto de las leyes. La importancia de esta jurisdicción, compañeros, lo estamos viendo, así como también de la jurisdicción agroambiental, importancia de esos aspectos que a la larga incluso cada uno de ustedes puede hacer una especialidad respecto a cada uno de esos temas. Ya han visto que, por ejemplo, para la jurisdicción agroambiental se necesita una especialidad para poder ingresar incluso a la carrera pública, a la función pública, como jueces o parte de los vocales del tribunal agroambiental dentro de esa jurisdicción, obviamente, ¿no? Entonces, son temas específicos que tenemos que analizarlos, tal vez un poco mejor, ingresar a detalle y análisis más profundo de estos temas que nos llegan a ver controvertidos, ¿no? Temas respecto a ciertos temas y tratar de diferenciarlos hasta dónde realmente viene esta jurisdicción y hasta dónde vienen todo el resto de las otras jurisdicciones que nosotros estamos analizando. Entonces, compañeros, vamos a quedar acá con este tema. Hemos terminado ya este tema número 11, además, que era la jurisdicción indígena originaria campesina. Espero que estén viendo también nuestra ley 025 para que de esa manera podamos ir entendiendo mejor, por si acaso, compañeros. Cuidado y les sorprendo. Ya les he dicho que nos vamos a basar en la Constitución, pero hay aspectos que necesariamente tenemos que referir. No vamos a ver aspectos administrativos como qué edad se necesita para ser parte del Tribunal Agroambiental, por ejemplo, ¿no? O qué otros aspectos como funcionario público tienen que cumplir, no. Sino al grano, ¿no? De lo que nosotros entendemos cada una de estas jurisdicciones, siempre a partir de lo que nos dice la Constitución Política del Estado. Todas las preguntas que han realizado, todos los aportes, compañeros, están de manera positiva, son positivos, obviamente, para nuestra clase. Ya les agradezco entonces haber estado presentes, compañeros, a todos. Gracias. Espero que todos estén bien y el día de mañana nosotros nos volvemos a ver con la finalidad de poder ver ya el siguiente tema, que es el Consejo de la Magistratura, que ya lo estamos viendo dentro de lo que es nuestra ley 025, acá ya está ingresando el artículo 164, que el día de mañana vamos a verlo, compañeros, y vamos a ver la importancia del Consejo de la Magistratura dentro del órgano judicial. Nos vemos, compañeros, el día de mañana entonces. Espero que todos estén bien, cuídense y cuiden a sus familias, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, compañeros, a todos. Tengan buenas noches.